Bueno, hoy lo que vamos a ver va a ser el corte que tenemos acá en pantalla, que es el corte mítico de Brad Pitt. Sí, lo que vamos a ver, lo vamos a ver en lo que es este tipo de cabello, este tipo de cráneo, y obvio lo que vamos a ver es cómo peinarlo, que es lo importante. Primero lo que vamos a visualizar, él ya viene con un cabello bastante largo, entonces tenemos que ir visualizando qué es lo que tenemos que compensar, porque tampoco podemos sacar por sacar. Entonces tenemos que visualizar cómo tiene la corona, cómo tiene el occipital, qué tan largo tiene los laterales, qué tan largo podemos dejar en el flequillo, si lo tenemos que llevar un poquito más corto, un poquito más largo. ¿Por qué? Porque él tiene ondas. Ya tenemos que ir craneando cómo poder peinarlo, qué tipo de producto utilizar por su tipo de cabello y demás. Así que comencemos. Bien, como siempre en todos los cortes comenzamos a mojar todo el cabello. ¿Para qué? Para trabajar más cómodos, como vimos. Antes de hacer un análisis previo de lo que es el cabello seco, visualizamos cómo tiene peinado, cuál es la textura con la que viene, esa es la cual va a tener todos los días. Visualizamos eso. Y después con el agua vamos a mojar, obvio para poder trabajar cómodos, pero como siempre digo, para poder visualizar el cabello con un peso. Para visualizar si hace fuerza de más o si se puede llevar hacia un lado. ¿Por qué? Porque el agua la utilizo como si fuese un futuro producto para poder peinar. Como verán, esta vez estoy mojando con las manos, porque también es una forma de poder visualizar también lo que es el tipo de cabello, el tipo de textura, la porosidad que tiene el cabello, para poder ir visualizando cómo poder trabajarlo, si lo tengo que alivianar un poquito más, si puedo trabajar normal, en forma en bloque. Entonces con esta forma voy tocando el cabello y voy visualizando qué tan pesado es el cabello. Lo que tiene este corte, que estamos por ver ahora, es que tiene mucha textura. Se visualiza mucha textura en lo que son las partes posterior y lo que es la parte superior. Se mantiene mucho lo que es la patilla, no se utiliza sombreado, se utiliza mucho lo que es una patilla cuadrada, y toda la parte de los laterales, o sea la parte temporal, se puede llegar a utilizar un poquitito más corto que lo que es la parte superior y la parte posterior. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajarlo todo a tijera, vamos a trabajar también los temporales a tijera, y vamos a cortar la parte posterior también a tijera, bien corto, pero siempre manteniendo lo que es lo de la corona, porque ahí le voy a mostrar de perfil cómo se visualiza su corona y su remolino, que él tiene un remolino bastante rebelde en lo que es la parte superior. También visualizamos lo que es la parte de lo que es esta melena, que es en la nuca baja. Visualizamos que tenemos también muchos remolinos, que hay acá, mucha pelusa. Lo mismo de este lado. Entonces necesitamos peso en lo que es esa zona de ahí, para que obviamente no se vaya hacia arriba y sigamos manteniendo lo que es un pequeño largo acá abajo, porque es algo que caracteriza el corte. Lo mismo acá, tratamos de mantener un perímetro largo, medianamente largo, con un peso que mantenga sus remolinos de acá de la nuca baja, y acá sí, bastante textura. Él tiene un remolino bastante rebelde, pero lo podemos aprovechar, ya que el corte es rebelde. Podemos aprovechar su remolino y cortar el largo que el remolino nos deje. Vamos a seguir todo el largo ese para que nos deje todo un largo en la parte posterior. Como verán, tiene el cabello muy largo acá. Como verán, tiene muy largo. Todo esto lo vamos a aplanar un poquito más hacia adentro, pero obvio necesitamos que quede un poquito largo para que se vea la textura moviéndose. Pero como se podrá notar, tiene el cabello muy pesado. Ahora lo podemos elevar porque tiene el peso del agua. Pero si no, sin ningún producto ni nada, el cabello cae muy pesado y se acopla demasiado en lo que es la zona de acá. Como siempre empezamos, todo corte que comenzamos a hacer, empezamos a hacer las divisiones más importantes para trabajar limpio. En este caso la radial, de oreja a oreja, o dependiendo el remolino que tiene, o dependiendo lo que quiero dejar en la anterior y en la posterior. Partiendo de eso, hacemos nuestra línea superior e inferior. Bien, ¿dónde vamos a comenzar a cortar? A diferencia de siempre, vamos a empezar a cortar la parte posterior. Como dije, vamos a hacer un perímetro, que es lo que tenemos acá abajo. Vamos a marcar primero el perímetro que tenemos acá, para visualizar el peso que ya necesitamos en esta zona de acá. Lo vamos a hacer sin ningún tipo de tensión, de esta forma, sin ningún tipo de tensión, en su caída natural. Las ondas que se van hacia arriba, todo natural, para no generar ningún rebote en lo que son las ondas que tiene acá abajo.
Solo bajamos con el peine y vamos cortando de a poco. Esta zona de acá normalmente se usa de forma con movimiento, pero también se puede utilizar marcada. Y en este caso podemos aprovechar esto, de que él tiene ondas acá y aunque lo marquemos de forma prolija, las ondas van a hacer su trabajo de generar ese movimiento visual. ¿Ven? Como verán, acá yo estoy marcando de forma a 0 grados y aunque yo lo marco recto, su tipo de cabello se mueve y genera ese movimiento. Bien, tenemos un perímetro. Como todos los cortes que hacemos, es siempre tener una referencia al principio y después en prolijar o visualizar qué es lo que queremos mejorar. Pero así al principio ya tenemos una referencia de dónde queremos comenzar a cortar para comenzar y no perder tiempo. Ahora, partiendo de esto que ya tenemos nuestro perímetro abajo, lo que vamos a hacer una mecha central acá y vamos a cortar verticalmente lo que se va a ver de perfil. Bien, como vemos, él no tiene una corona tan metida hacia adentro, no tiene un occipital tan comprometido, tiene un cráneo bastante ovoide, así que lo bueno de eso podemos aprovecharlo. Entonces, partiendo de esto, voy a mantener lo que dije al principio de mantener el remolino porque es rebelde, entonces voy a empezar a cortar donde sale el hueso, o sea, en la parte occipital. ¿Para qué? Para no comprometer las curvas después. Lo voy a cortar de forma de point cut. Esto es toda una referencia, acuérdense. Toda una referencia para saber después si necesito sacar un poco más. Y para no comprometer los cortos. Esta zona de acá ya la corté. Y ahora sí, el remolino ya lo visualicé cuál es la mecha más corta que hice acá. No voy a comprometer la zona de la curva, entonces ahora sí lo que puedo hacer es conectarlo, ¿bien? De forma paralela a la partición, o sea, literal estoy saliendo de la partición de forma paralela y voy a hacer exactamente lo mismo. Bien, imagínense si yo cortaba primero lo que es el remolino, este corto, cuando yo llegue al occipital me va a quedar un hueco. Porque miren, si yo cortaba un corto acá y llego al corto del occipital que es más sobresalido, posiblemente me quede un hueco acá. ¿Por qué? Porque el occipital, obvio, está más sobresalido que la curva. Entonces, por eso es importante siempre que sacamos la primera mecha, la saquemos del lugar más sobresaliente. Bien, una vez teniendo esa referencia, lo que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer más sencillo que siempre. En vez de sacar verticales, pivotantes, lo que voy a hacer, voy a sacar horizontales. Y lo único que voy a hacer es unir a 90 grados. Bien, a diferencia de siempre que sacamos verticales pivotantes, es que vamos a ir distribuyendo lo que es la misma mecha y generando formas. Y eso a veces es más difícil. Entonces ahora lo que vamos a hacer de forma fácil, vamos a sacar nuevamente del medio y vamos a elevarlo a 90 grados y como verán, tenemos la mecha y ahí. Y eso lo vamos a cortar de igual forma que venimos cortando, con point cut. ¿Bien? Lo mismo, acá lo que vamos a hacer va a ser 90 grados y vamos a cortar de forma craneal, ¿bien? O sea, horizontalmente de esta forma. Vamos a seguir la forma de nuestro cráneo. ¿Por qué? Como dijimos, él se le acumula mucho cabello en lo que es esta zona de acá. Tiene mucha cantidad de masa en lo que es la parte posterior. Y si nosotros nos ponemos a hacer formas triangulares o cuadradas, vamos a seguir manteniendo lo que se acumula. Por eso vamos a cortar de forma craneal para generar texturas. Lo mismo acá. 90 grados y cortamos. Forma craneal, seguimos la misma línea y cortamos. Y cortamos ya cuando llegamos al cambio de plano. ¿Bien?
La zona de la nuca todavía no la estoy cortando porque lo mismo que dije, si nosotros llegamos a elevar esta zona de acá, vamos a comprometer el remolino. Entonces por ahora vamos a seguir manteniendo el peso hasta el final esa zona. Tenemos la siguiente, lo mismo. Cortamos, tenemos la guía ahí, como verán, tenemos esta guía y cortamos de forma de picos. Bien. Bien. Tenemos esta zona de acá. Vamos a cortar también lo que es esta zona del mullet que tenemos acá. También la vamos a cortar un poquito. Bien. Con el mismo largo que tiene en este caso. Sin haber marcado lo que es el perímetro porque también tenemos la oportunidad de poder llevar esto un poquito hacia adelante. Pero a lo último visualizamos si lo tenemos que cortar más. Ahora sí nos vamos metiendo un poquito en lo que es en la parte de la nuca. De todas maneras seguimos teniendo mechas acá, mecha guía acá. Así que vamos cortando todavía. Pero sin sacar el peso de la zona del remolino. Si no va a quedar desprolijo. Bien, tenemos un lateral. Ahora tenemos que hacer este lateral exactamente de la misma forma. Buscamos nuestra mecha central. Buscamos nuestra mecha central acá y vamos a sacar horizontales. Bien, sacamos un horizontal, como dije, siempre saliendo de la zona más sobresaliente. La elevamos a 90 grados, tenemos la mecha y cortamos. Seguimos con la otra. La elevamos de abajo, siempre sacamos la mecha de raíz de arriba y siempre sacamos la mecha de raíz de abajo. Bien, para que la guía se transforme perfectamente en 90 grados. El peine va a ser nuestra guía. Bien, vamos teniendo esto. Sacamos el siguiente, lo mismo a 90 grados. Cortamos. Cortamos. Siempre cuando hacemos point cut tratemos de cortar hasta la segunda falange, porque posiblemente nos podamos llegar a pellizcar el dedo. Entonces siempre hasta la segunda falange. Bien. Vamos teniendo esto, vamos visualizando cómo va. Visualizamos si acá podemos sacar un poquito de peso en lo que es la zona acá, pero siempre manteniendo la nuca baja. Bien. Visualizamos si tenemos una mecha que seguir. Tenemos, como verán, tenemos una mecha que seguir. 90 grados y cortamos. Cortamos. Bien. Lo mismo acá, si tenemos el mullet, lo elevamos y con el mismo largo que tiene en este caso, lo voy a cortar. Una vez teniendo esto, lo que voy a hacer ahora va a ser más textura todavía. ¿Por qué? Porque él tiene mucha cantidad de cabello. Entonces, con el feeder, lo que vamos a hacer, a la mecha la vamos a alivianar por dentro. ¿Bien? O sea, la mecha es así, el feeder lo voy a pasar con alternancias a la mecha, ¿bien? Entonces voy a generar cortos y largos para que se me genere más textura. Si en la punta del cabello de la mecha ya lo hice, ahora lo voy a hacer por dentro para que se genere esa textura. Una vez teniendo esto, ya tenemos la parte posterior 70% hecha. Visualizamos si tenemos que alinear esta zona. ¿Por qué? Porque tenemos mucho cabello acá. Entonces vamos a cortarla un poquito. Bien. Ahí estamos. Tenemos toda la zona posterior ya con textura.
Ya cuando lo tengamos seco vamos a visualizar si estamos 100% conformes con la textura o si tenemos que generar más. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir en los laterales, ¿bien? Vamos a cortar la parte del temporal. ¿Cómo lo vamos a cortar? Sencillo. Va a ser tijera sobre peine, sencillamente de esa forma. Ya de por sí tenemos una guía de lo que es acá. Dijimos que el corte puede ser de igual forma que la parte posterior o puede ser hasta un poquitito más corto. En mi caso voy a ir visualizando visual si lo quiero ir a hacer más corto o voy siguiendo esta guía. Sé que más de esta guía tengo que cortar de por sí. Voy a agarrar el cabello acá y voy a empezar lo mismo que dijimos. Voy a empezar de la parte más sobresaliente. No voy a empezar de acá ni voy a empezar de acá, sino de la parte más sobresaliente. ¿Bien? Bien, cortamos de la parte más sobresaliente y vamos emparejando lo que son los laterales. O sea, empiezo del primer punto y voy distribuyendo la mecha hacia los costados. Bien, y así de a poco también voy elevando hacia arriba. Después lo que es el peso lo puedo pinzar y también cortar de una forma más cuadrada o craneal. Ya que este corte, la idea del corte es hacerlo bastante craneal para que se genere y se vea mucho lo que es la textura. Bien, si quisiéramos ser más técnicos, podríamos pinzar, ir pinzando y generando la forma. De por sí, en lo que es el corte, visualizamos que esta zona de la curva del cráneo siempre es mucho más texturizada y esta zona acá no tanto. Entonces tratamos de resguardar esta zona de acá, esta zona de acá. Ahora sí, lo que podemos hacer es cortar de forma craneal para generar la textura. Bien, agarramos la mecha de la parte sobresaliente y lo que voy a hacer va a ser elevar. Cuando el cabellito que cae abajo se desprende de los dedos, ahí significa que ya puedo cortar. Verán, se va a desprender y corto. Esa esquinita es la que genera ese peso, ¿bien? Y ese peso, en este caso, no es lo que queremos. Bien, tenemos esto más texturizado. Tenemos esto más texturizado. Y ahora lo que hacemos es exactamente lo mismo del otro lado. Bien, hacemos exactamente lo mismo acá. Visualizamos el medio y empezamos a cortar todo lo que es esta zona acá. Como verán, siempre estoy cortando a 90 grados, no estoy haciendo ningún tipo de forma, nada de esto, sino estoy cortando a 90 grados. El peine va yendo a 90 grados de forma cuadrada. ¿Ven? Y ahí va quedando, de a poco. Acuérdense que esto lo vamos a alinear después, de forma craneal. Bien, tenemos esto y ahora lo que hacemos, de forma craneal, nos posicionamos y lo que vemos ahí cae, cortamos. Hacemos otra. Cae, cortamos. Vamos por otra. Bien, una vez hecho lo que es los dos laterales, la parte posterior, tenemos esto final que es la parte superior. Y acá visualizamos, como verán, miren esto, visualicen bien, siempre por eso hay que hacer un diagnóstico previo de qué es lo que tenemos para trabajar, qué materia prima tenemos para trabajar. En este caso tenemos un remolino en el medio. Bien, por eso si no lo visualizamos al principio, no lo visualizamos ni en seco ni en mojado, posiblemente hagamos lío. Entonces, como veremos, como sabemos cómo es el corte, tenemos que tener un largo
arriba, pero que se vea la textura. Como ven, todo el flequillo de él se ondula. Bien. Entonces vamos a aprovecharlo también para utilizar como textura. Esta zona de acá la podemos mantener, ya que está corta. Esta zona de ahí la podemos llegar a mantener. Y todo esto de acá sí podemos llegar a cortar más corto, como lo que es de arriba. ¿Para qué? Para que se generen esos picos de arriba. Bien. Vamos a cortar primero el perímetro de acá abajo. Vamos a sacar una división. Sacamos esa división ahí. Y lo que hacemos va a ser llevarlo hacia afuera. Y cortamos. Cortamos. Como verán, el corte tiene un pequeño triángulo en lo que es la zona acá, en lo que es la parte frontal del medio. Entonces por eso vamos a hacer esa forma de corto a largo para que se forme ese pequeño triángulo. Hicimos de un lado, vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. Sacamos una línea, la línea la sacamos de la mitad de la cabeza, donde justamente está la línea divisora superior e inferior, hacia el medio de nuestro cráneo, el medio de nuestra frontal. Vamos a llevar hacia abajo, llevamos todo hacia un mismo punto para guardar el largo del medio. ¿Bien? Bien. Como verán, esta es la referencia principal de lo que es las esquinas del fleco. ¿Por qué? Porque obvio después se tiene que cortar más corto para que se genere esa textura. Perfecto. Llevamos todo hacia un mismo punto. A ver si llega algún cabellito. Llegan pequeños cabellos, como verán, llegan pequeños cabellos. Cortamos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar de la forma más sencilla que puede llegar a existir. Sacamos mecha central. Y vamos a cortar desde la parte más sobresaliente, como siempre. Y la vamos a cortar generando las capas. ¿Bien? Como verán, miren todo el largo que tiene arriba y todo hasta donde llega. Tapa todo lo que es la cúspide. Entonces, en este caso necesito mucha más textura. Y si tengo el cabello así de largo, no tengo textura. Entonces, agarro esa mecha y empiezo a cortar. ¿Cómo visualizo el largo deseado del corte? Todo depende de la textura que tiene el cabello. Las ondulaciones que tiene el cabello. ¿Bien? Porque si tenemos mucha ondulación o mucho rulo, tenemos que visualizar dónde se ondula para saber dónde cortar. Y eso con el tiempo después lo vamos a hacer automáticamente. Donde visualizamos un corte y ya sabemos qué corte de largo necesitamos hacer. ¿Bien? Bien. Tenemos lo primero, flequillo lo sigo resguardando. Y vamos con horizontales y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Tenemos la primera y de forma sencilla. Este corte para hacer es muy sencillo. Porque no necesita formas muy complicadas ni nada por el estilo. Bien, sacamos lo que es lo primero. Sacamos la mecha central otra vez. Y nuevamente horizontales de este lado. Bien, mecha en medio, cortamos. La forma de peinar este tipo de corte puede ser muy variable. Podemos generar textura con una pomada mate, le podemos generar brillo con un mousse, podemos generar pomada mate y capaz en las puntas poder llegar a utilizar algo con brillo. Podemos utilizar pomada mate y después una laca que fije. Tenemos muchas variedades de peinado. Sinceramente, ahora yo voy a explicar una forma como me gusta a mí.
¿Por qué? Porque me gusta que quede un poco brilloso. Bien. Una vez teniendo esto, una vez teniendo la textura de lo que es nuestro corte, como verán, miren la textura que tenemos, pero miren la desconexión que tenemos con el fleco. Empezamos a cortar el flequillo, ¿bien? ¿Por qué? Porque miren lo pesado que cae hacia abajo. Y esto tiene que quedar con textura hacia arriba, ¿bien? Entonces, ¿cómo visualizamos eso? Llevamos hacia atrás, tenemos el largo que cortar y cortamos. Y cortamos. Entonces ahí ya lo vamos conectando de a poco. De a poco, siempre con una referencia, siempre dándonos un margen de error para saber si debemos seguir cortando o ya no tenemos que cortar más. Yo le hice lo que son las esquinas del triángulo que hicimos en la parte frontal, pero ahora necesitamos cortar la parte del medio. ¿Cómo lo voy a cortar? Con mi feeder. Con muy poca tensión voy a cortar todo lo que es el perímetro. Solamente agarro una mecha, no tensiono hacia abajo y voy cortando a poco. Ya vamos teniendo lo que es el perímetro. Como verán, tenemos el perímetro abajo. Lo vamos manteniendo ahí. Y ahora tenemos que hacer la parte de arriba. Bien, lo que va a ir acá arriba parado. Como verán, las texturas son totalmente, los largos son totalmente diferentes. ¿Cómo lo hacemos acá? Siempre tratando de mantener lo que es el remolino. Si el remolino está acá en el medio, comienzo a cortar lo que es alrededor del remolino. Y de ahí empiezo a elevar. Bien, como verán, tenemos acá, tenemos el perímetro acá, ¿ven? Tenemos el perímetro este y tenemos mecha a seguir. Poco, cortamos, siempre manteniendo el remolino. Tenemos el remolino ahí, lo separamos y tenemos otra mecha a seguir. Como verán, tenemos la guía ahí, cortamos. Tenemos esta zona de acá, como verán, tenemos el remolino ahí, y ahí vamos el remolino y cortamos esta zona. Teniendo una referencia a lo que es ya el corte, ahora lo vamos a secar y cuando lo tengamos seco vamos a visualizar qué es lo que tenemos que emprolijar o embellecer en lo que es la zona del flequillo, que es la más comprometedora en este caso. Como dije, vamos a fijar con un mousse de opción. Vamos a fijar todo lo que es esto, vamos a darle cuerpo y fijación a esto y después lo podemos peinar con una pomada o con laca. Y vamos a esparcir por todo lo que es el cabello. ¿Bien? Hacemos todo lo que es la zona de acá. Hacemos ahí, visualizamos. Como verán, pudimos proteger lo que es el remolino de acá abajo con esos largos. Después hoy tenemos que sacar las pelusas, tenemos que prolijar los contornos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser secar. Cuando tengamos seco lo que es toda esta zona de acá, ahí sí recién vamos a poder visualizar el finalizado del flequillo y el largo final que le podemos dar al flequillo. ¿Por qué voy a utilizar el difusor? Para que el brillo no se vaya y que selle exactamente la textura que generé con el mousse. Entonces, al tener estos agujeritos, el difusor entra todo el aire por dentro y se seca por dentro y por fuera se sella. Lo que voy a hacer ahora va a ser abrir un poco el cabello, para arriba, para que el aire entre mucho mejor. Y yo también con los dedos voy a ir situando el cabello donde quiero que se seque. Bien. Bien, ¿qué voy a hacer ahora también? Algo que me gusta hacer en este corte es, cuando lo tenemos al menos un 50% seco, voy a utilizar un fijador, una laca. Entonces, voy a situar la laca y después voy a seguir secando lo que es el corte.
¿Qué va a hacer esto? Justamente me va a sellar los picos que justamente caracteriza este corte. Una vez hecho este secado, ahí sí visualizamos si vamos a poder cortar un poquitito más lo que es el flequillo para que conecte esto, porque como verán, miren la diferencia de largos, está mucho más largo el flequillo. Entonces, todo este medio de acá, como verán, acá tenemos la curva, lo voy a cortar. Y acá ya se vuelve más visual el corte de qué es lo que tengo que cortar, qué es lo que está más largo, qué es lo que quiero conectar, qué es lo que no. Entonces se vuelve un poquito más visual. Lo peino como lo quiero peinar, como lo quiero ir visualizando, y así voy haciendo la forma que quiero generar. Utilizamos el mismo largo de la patilla y la marcamos. Bien. Quitar esto y vamos limpiando. Bien, y lo que vamos a hacer acá, vamos a afinar un poco la patilla de lo que es de costado. Vamos a tratar de hacerla lo más natural posible. ¿Bien? Bien. Y lo bueno que tiene este pequeño largo es que vamos a generar un poquito de textura también en lo que es la patilla. Pero así todo tenemos que afinarlo un poquitito para que quede más prolijo. Bien, tenemos ese lado y ahora empezamos con este contorno acá. Obviamente lo que es ese corte, el original, vemos que no está 100% prolijo. La idea es la desprolijidad, pero si nosotros lo queremos hacer en nuestro día a día, obvio no podemos dejar a nuestro cliente totalmente prolijo. Entonces tenemos que marcar nuestros contornos para que quede prolijo. Bien, tenemos acá todas estas pelusas. Como dije, aunque la marquemos recto, su cabello nos va a favorecer a que no quede totalmente recto. Entonces va a dar la sensación de textura, ¿bien? Por eso es que siempre digo que visualicemos la textura que tenemos del cabello para saber si vamos a generar textura. Porque a veces no es necesario hacer 300 técnicas de textura, sino visualizar qué textura tiene. Y si genera movimiento, ya está. Bien, ¿ven? No está nada recto y eso que lo estoy conectando de forma recta. Como verán, ahí lo vamos teniendo, vamos generando textura, todo esto se genera piquitos, es la idea del corte. Bien, ya tenemos finalizado lo que es el corte. Como verán, sencillo, en lo que es en el día a día, lo podemos hacer tranquilamente en 30 minutos. La idea de esto es, por lo menos para mí, algo que caracteriza el corte es que quede brilloso, por eso le puse laca, por eso no utilicé ninguna pomada mate, pero también es forma de hacerlo, también es forma de peinarlos, utilizar laca. Pero lo personal a mí este corte me gusta hacerlo así, bien 2000ero, con mucha textura, hacia arriba. Como verán, la patilla está cuadradita, pero aún así, con el largo que ya tiene la patilla, le podemos dar esos pequeños piquitos que sobresalen de la propia patilla y eso queda bastante bueno. Como verán, el remolino que teníamos acá lo llevamos a mantener mucho para que no se levante. Por eso esta zona de acá básicamente fue como un punto de bloqueo que hicimos para que no se levante el remolino y se siga teniendo esta oscuridad en esta zona de acá. Y todo lo otro, como ven, se puede elevar hacia arriba. Toda esta zona de acá atrás, podemos
poner un poquito más de laca para que brille un poquito más. Vamos a abrir estas zonas acá para que se vea la textura. Bien. Importante, si queremos que actúe rápido esto, secador con difusor. Este corte lo podemos hacer en el salón, lo hacemos literal en menos de 30 minutos o en 30 minutos. Es un corte que hay que caracterizar lo que es la textura. Hicimos lo que es acá, tijera sobre peine. Toda esta zona acá. Hicimos verticales, horizontalmente craneales, verticalmente cuadradas, para mantener lo que es el remolino. Eso haría, chicos.